Silencio, por favor, va a comenzar el acto. Comenzará tomando la palabra por Falange Española de las Jons, Iván González, jefe provincial de Madrid. Buenas tardes, camaradas y amigos. Gracias a todos por vuestra asistencia a este acto reivindicativo de nuestro 82 aniversario. Y gracias también a Vieja Guardia por la preparación de este acto. Es para mí un orgullo vernos aquí y tener la oportunidad de dirigiros unas palabras a una fecha tan señalada como la de hoy. Intentaré no extenderme en demasía y no aburriros con mis palabras, ya que yo no puedo compararme con los brillantes oradores de aquel 29 de octubre que hoy recordamos. Nos hemos reunido aquí un puñado de inasequibles al desaliento, rebeldes y altruistas, que no nos rendimos, los falangistas, porque nuestros fundadores y predecesores no se rindieron. Nosotros, por muchas trabas y muchos obstáculos que nos pongan en los tiempos que nos ha tocado vivir, no nos rendiremos. Se lo debemos a todos ellos que nos antecedieron, ellos que hicieron de su vida con alegría y humildad un acto permanente de servicio. Han pasado ya 82 años. Muchos parecen 82 años, pero no son tantos si nos fijamos que todavía hay ciertos paralelismos entre aquella España que ellos vivieron y esta España que a nosotros nos toca vivir. Aquel 29 de octubre se trataba de un acto de afirmación nacional. Pocos meses después, los españoles se enfrentaban a unas elecciones generales, igual que ahora, con una España sufriendo el desgobierno de unos y de otros, el auge de los separatismos, crisis, corrupción, eso sí, dentro de un sistema democrático liberal, un sistema que deja a los ciudadanos pensar que deciden algo. Pero solo es una ilusión, pues cada 4 años nos dicen que depositando un papelito decidimos algo con el que juegan los partidos del sistema, mientras contemplamos la destrucción paulatina de nuestra patria. Esto nos lleva a una reflexión obligada, algo que es de justicia, y estaríamos aquí como fariseos si no lo hiciéramos así. Nuestro homenaje no puede ser solo de recuerdo, sino también de compromiso renovado, como hizo José Antonio durante sus 3 años al frente de su obra, que comenzó aquí, como recordaba la placa que han hecho desaparecer. Placa que han hecho desaparecer para intentar hacer olvidar su obra, en el escenario de este teatro que se nos cierra, donde alzó la bandera de la Revolución Nacional, a cuya empresa llamó a la juventud y a todo el pueblo español. Y nuestra deuda con ellos no es la de vestirnos o hablar como ellos, no, es hacer lo que ellos hicieron, emprender el camino de la regeneración de esta decadente España que nos ha tocado vivir. Estamos ante una grave situación que algunos venimos anunciando desde hace muchos años, y no es solamente crisis económica, con la que nos bombardean todos los días, que también, sino otra mucho peor que venimos sufriendo décadas, la de valores, que nos empuja a un sistema corrupto y traidor de la mano de estos que anuncian la nueva política y la regeneración democrática, que ni tienen ni quieren dar la solución. Lo que hace 82 años sembró José Antonio sigue estando aquí. La placa que lo recuerde. Nosotros somos el vivo ejemplo. Nuestra obligación es que esa semilla germine en el corazón de los españoles. Sabemos que no es tarea fácil, pero somos inasequibles al desaliento. Esa es nuestra fuerza. Me vais a permitir que haga una referencia a alguien que quiero recordar hoy de forma especial. Alguien que estuvo aquí en aquella histórica jornada y no sale en los libros. Alguien que junto a muchos españoles anónimos se acercaron a lo que venimos a entender como un mitin fundacional y salieron por estas puertas con una ilusión, un reto de superación y sacrificio por la lucha por una España mejor. Me estoy refiriendo a mi abuelo materno. Mi abuelo... Mi abuelo no era más que otro de los anónimos españoles que vinieron a escuchar a José Antonio, pero para mí un ejemplo directo. Mi abuelo materno es memoria histórica, no la de los políticos manipuladores y los pseudointelectuales, sino la cercana, la del amor, la del nieto y el abuelo que une algo más que la carne y la sangre, por un ideal, España y la justicia social. Él no tomó el café con José Antonio y seguramente tampoco lo trató en persona, pero grabó en su corazón su mensaje a fuego. Aún recuerdo cómo se iluminaba la cara cuando nos hablaba de José Antonio, cómo se le humedecían los ojos, de esa mirada profunda y sincera de quien llevaba muchas primaveras en su espalda. Pues bien, él me enseñó a ver el mensaje de José Antonio con ojos de futuro, como un faro, como la estrella polar.
nunca con los ojos del pasado, como hoy lo vimos quienes estamos aquí y otros miles como nosotros por toda España. Perdona esta pincelada personal, pero sentía cierta obligación. Han pasado muchos años y muchas cosas desde ese 29 de octubre. No somos nostálgicos, pero nuestra historia es la que es, y se ha escrito con tinta y sangre, con trabajo y humildad, aquí y por toda España. Siempre los falangistas tenemos el deber de asumirla, con su gloria y sus miserias. No seríamos dignos de llamarnos así, falangistas, si renegáramos del más mínimo de sus episodios o acciones. Se marchan y se marcharán los curiosos, los cobardes, los derechistas, los que vinieron hacia nosotros, como decía José Antonio, porque era moda ponerse una camisa de determinado color. Nuestros primeros caídos ni la llegaron a conocer, pues llegó cuando algunos ya habían dado su vida por la causa. Eso sí, conocían bien nuestro mensaje, el pan, la patria y la justicia. Por defender esa verdad, caían entre la saña de un lado y la antipatía del otro. Hay quienes recitan nuestros escritos de memoria, como cacatúas, pero ni los entienden ni los asumen. Otros se pavonean, como con vivos plumajes sobre su pecho en mangas, pero están vacíos interiormente. Incluso los hay que van como plañideras a las tumbas de los caídos día sí y día también, pero nunca les vemos a nuestro lado en la lucha política. Da igual, quedamos los justos, los fervientes, los escogidos. Hoy, como cada día, renovamos nuestro compromiso, nuestro juramento, y otra vez más nos reafirmamos en las palabras de Ramiro: no parar hasta conquistar. Para que desde sus luceros todos nuestros camaradas se sientan orgullosos de nosotros, para que España sea alegre y faldicorta, como la quería José Antonio, y vuelva a encontrar el camino de la grandeza como en sus mejores tiempos. Para ello es necesario implantar una verdadera justicia social, no una caridad burguesa que limpie conciencias o compre simpatías por hambre o una necesidad material. Porque sin pan y sin justicia no se puede hablar de la patria, a quien no tiene sus necesidades básicas cubiertas, y eso no se hace con migajas. El badaje ideológico que nos legó José Antonio es de una trascendencia tan fecunda que tiene hoy por hoy plena vigencia, no como los partidos del sistema con sus relativismos ideológicos y sus cambios permanentes. Salvaguardar lo que aquí se sembró por primera vez es una empresa sumamente trascendente e importante, como para tomársela a la ligera. De ahí nuestro afán de mantener nuestra identidad propia, genuina, el no ser de los unos o de los otros, la ética y el estilo, el de mantenernos sin elementos contaminantes ajenos. De eso dependerá poder llegar a un futuro esperanzador que queremos conquistar, que tenemos que conquistar, que vamos a conquistar. La existencia de Falange es sumamente difícil, casi raya en la leyenda épica. Si no fuera por nuestro inasequible desaliento, ya habríamos desaparecido. No tenemos los medios que facilitan a los del sistema, solo contamos con nuestras propias fuerzas. No somos como los otros, esos que se nutren como parásitos de los presupuestos del Estado, que succionen de las odes abultadas del oficialismo partidista que está ahogando a España. ¿Qué voy a contar yo, camaradas, que no sepáis? Todos conocéis la verdad. No son tiempos como los de nuestros fundadores, pero ahora también nos acosan. Nos maltratan con trabas administrativas y obstáculos impropios, o mejor dicho, propios de un teórico Estado de Derecho que presume de encarnar la libertad, su libertad. ¿Qué sabrán ellos de lo que es la verdadera libertad? Igual sí lo saben, por eso mantienen esta sociedad anestesiada, para que no abra los ojos y tome lo que por derecho es suyo. La libertad del hombre, pero con mayúsculas, no este libertinaje cutre y chabacano que nos venden. Esta libertad de liberalismo relativista que todo lo impregna y corrompe, es la guarida maléfica de los vividores afines a la corruptela del sistema. El embrión genuino de la Revolución Española no surgirá nunca de la dirección estratégica de un partido político. Por muy popular, por muy socialista, por muy ciudadano o por mucho que diga que Podemos, ya están resueltos a perpetuarse como grupo sobre la sociedad, ya que el grupo no sirve jamás a la totalidad del pueblo, sino al interés sectorial del grupo o clase. Ya lo decía José Antonio, la patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. Y por eso, tantos camaradas cayeron asesinados por los demócratas de izquierdas y los demócratas de derechas. Hoy que claman todos los días por los derechos humanos y la paz, que no son otra cosa que papel mojado cuando les interesa. Pero no alzan la voz contra la verdadera injusticia, la explotación del hombre por el hombre. Ellos quieren reescribir la historia, rodeándose de una nobleza, caballerosidad y honradez que ninguno jamás ha tenido. ¿Habrá en la historia de la humanidad un movimiento perseguido con tal saña, tanto por las derechas como por las izquierdas, asesinando a nuestros fundadores, transgiversando y manipulando nuestra ideología? Todos sabemos la respuesta. José Antonio maldijo innumerables veces a la ramplona posición de la derecha.
porque esta ve a España con un solo ojo, el ojo del interés de clase que excluye el sentimiento de patria, la legítima justicia de los humildes. La derecha interpreta a España de forma materialista y bajo un sentido pusilánime de patriotería de zarzuela, ignorando que los españoles siempre han sido la auténtica raíz de la historia, la heroicidad y la mayor aportación de sacrificio y alegría que han aportado a nuestra patria. José Antonio reprochó a la izquierda que, habiendo aportado el germen de un nuevo orden de esperanza y de justicia, hubiera malogrado la revolución con un sentido antihistórico, antipatriótico y también materialista de la vida, destructor del espíritu y con revanchismo vengativo de clase. Aquí estamos los falangistas de filas, y también veo algún leal de primera hora que se resiste a pesar de la edad con la sola idea de servir en el puesto que se nos asigne, sin palabrerías, sin aspavientos, encarando el futuro sin pesimismos ni triunfalismos, pero con el convencimiento ciego de que nuestra doctrina el nacionalsindicalismo tiene una cita con la historia. Ya termino, no quiero aburriros con estos pensamientos en voz alta. Tenemos una vez más que empaparnos de España, la real, no la de los mercados y la macroeconomía, en la universidad, en el trabajo, en el hogar, en todas partes, con la idea de que cada uno de nosotros somos el portavoz de nuestro ideal. Esa es nuestra responsabilidad, ser el portavoz de nuestro ideal en nuestra vida cotidiana. La memoria de nuestros fundadores está aquí, en nosotros, y sabemos que el camino que nos marcaron es duro, arriesgado, sacrificado y lleno de sinsabores, que nos llevará a una España mejor. Como dijo José Antonio ese 29 de octubre, yo creo que está alzada la bandera. Ahora vamos a defenderla alegremente, poéticamente, porque hay algunos que frente a la marcha de la revolución creen que para unar voluntades conviene ofrecer las soluciones más tibias. Creen que se debe ocultar en la propaganda todo lo que se puede despertar una emoción o señalar una actitud enérgica y extrema. ¡Qué equivocación! A los pueblos no los ha movido nunca más que los poetas. Y hay del que no sepa levantar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete. Volverá a reír la primavera. Por el pan, la patria y la justicia, ¡arriba España! ¡Arriba! A continuación tomará la palabra Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange. Camaradas, en este mismo lugar, un día como hoy de hace 82 años, se dio un paso más, quizás el más importante, para unir las voluntades de dos grupos políticos perfectamente definidos. Uno estaba encabezado por José Antonio Primo de Rivera, el otro por Ramiro Ledesma Ramos, y ambos habían participado de forma conjunta en la aventura del semanario El Fascio. Sería injusto olvidar que las Jons de Ramiro, de Onésimo y de Ernesto Jiménez Caballero, entre otros, llevaban el ruedo político desde el año 1931, marcando una línea claramente revolucionaria, y que en ese tiempo José Antonio más bien andaba cercano a los monárquicos o intentando separarse de ellos, defendiendo la memoria de su padre, el general Miguel Primo de Rivera. Por eso, no fue de extrañar que ante el discurso de José Antonio, alzando la bandera que tantos españoles estaban esperando, los militantes y los cuadros de las Jons presionaran a Ramiro Ledesma para que se llegara a un entendimiento cuanto antes para conformar el movimiento nacional sindicalista que, no olvidemos, parieron los jonsistas con símbolos incluidos. Pero en lo que todos coincidían era en que José Antonio tenía una personalidad bastante más atrayente y cautivadora que la de Ramiro Ledesma, hombre más radical y de profunda reflexión. Resultaba absurdo el que existieran dos organizaciones similares cuyos fines eran prácticamente los mismos. Y por eso, el acto que hoy recordamos se considera el punto de partida de lo que en marzo del año siguiente conformaría Falange Española de las Jons, y que no era ni más ni menos que un movimiento revolucionario que sufriría una persecución implacable por los distintos gobiernos de aquella Segunda República. Una Segunda República que nadie lo olvide, donde las amenazas, las coacciones, las agresiones y los asesinatos se producían un día sí y otro también, convirtiéndolo en un verdadero régimen de terror. Incluso en el Parlamento se llegaba a amenazar de muerte con total impunidad. Amenazas que en algún caso se llegaban a cumplir, como en el caso de José Calvo Sotelo, el jefe de la oposición monárquica, secuestrado y asesinado en un vehículo policial,
por miembros de la seguridad del Estado adscritos al Partido Socialista. Suponemos, camaradas, que esa parte de la historia, junto con el golpe de Estado que supuso en el año 34, la Revolución de Asturias o la declaración de independencia ilegal por parte de la Generalidad de Cataluña, es lo que pretende borrar esa basura que han llamado Ley de Memoria Histórica. Una ley aprobada en ese Parlamento español, convertido en una verdadera madriguera de ratas, en una cueva de ladrones y de traidores, donde la corrupción campa a sus anchas ante la mirada complacida y complaciente del jefe de la banda, antes llamado Juan Carlos y ahora llamado Felipe. Una ley de memoria histórica promovida por la misma izquierda, que desde el día siguiente a la proclamación de la Segunda República se dedicaba al asalto y a la quema de iglesias, de sedes de partidos políticos o de periódicos, mostrando su desprecio más absoluto por las urnas y promoviendo desde el primer momento el asalto violento al poder. Que no nos engañen. Una ley de memoria histórica que, para variar, ha contado con el silencio cobarde y cómplice de la derecha del Partido Popular. Un Partido Popular seguramente más ocupado en el reparto de sobresueldos y de comisiones ilegales o en el uso de las famosas tarjetas black. Camaradas, ¿cómo pretenden darnos lecciones estos demócratas de toda la vida que homenajean a criminales y asesinos como Santiago Carrillo, el genocida de Paracuellos, donde fueron asesinados miles de españoles? ¿Cómo piden nuestra legalización estos nuevos talibanes que han creado una banda de mercenarios como el GAL, montada por un presidente socialista, un tal Felipe González, para secuestrar, torturar y asesinar, eso sí, por un módico precio? No tuvieron ni valor ni para hacerlo ellos mismos. ¿Cómo se atreven a quitar las placas en recuerdo de nuestros camaradas, los que nos han hecho participar en guerras ilegales, como la de Irak, la de Libia, la de Afganistán o la de Siria, mintiendo y manipulando a la opinión pública, causando cientos de miles de muertos y millones de desplazados? Ahí los tenéis en nuestras fronteras, eso sí, en nombre de este engendro llamado puñetera democracia. ¿Cómo pretenden destruir la memoria y ensuciarla de los nuestros los que han permitido que existieran calles con nombres de asesinos y de terroristas de ETA? ¿O permiten que esos mismos terroristas se sienten en ayuntamientos, en diputaciones e incluso en esa cueva de ladrones llamado Parlamento Español? Camaradas, nosotros no solo nos renegamos de nuestro pasado, sino que estamos muy orgullosos de lo que hicieron los nuestros antes de la guerra, en aquellas famosas escuadras de la sangre que peleaban las calles a socialistas, a comunistas y anarquistas ante la tradicional cobardía de la derecha. Durante la guerra civil, encuadrando 250.000 de hombres en las banderas de la Falange, que ocuparon en muchos casos los sitios de mayor riesgo y de pelea. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, formando aquella heroica División Azul que ganó honores y leyendas en míticas batallas como la de Cravinón. Algunos diréis que lo que aquí sucedió y lo que os acabo de contar pasó hace ya demasiado tiempo y que la gente de hoy en día tiene otros problemas que resolver. Y es verdad, tendréis en parte toda la razón del mundo. Pero he de deciros que nuestra historia, empezando por aquel 29 de octubre de 1933, es nuestro mayor patrimonio y que nuestros jefes, asesinados como no sucedió en ningún otro partido político, y los miles de caídos que tuvimos, nos exigen respeto y recuerdo, nos piden que no les olvidemos, y nosotros no lo vamos a hacer. Yo no lo voy a permitir. Camaradas, los falangistas seguramente ganamos la guerra y perdimos la paz.
Aquella revolución por la que nos lanzamos a combatir a las calles y a los campos de España no se realizó. Y por eso, si cabe, es más importante y necesario el mantener vivo aquel espíritu de lucha. Hay que decir de forma clara y sin tapujos que durante el régimen anterior no tuvimos toda la influencia política y social que hubiéramos querido para cambiar las estructuras de la nación. Y quizás a causa de ello hemos llegado a esta situación de ruina política, económica y social en la que nos encontramos, con un sistema liberal y democrático corrupto hasta las entrañas, donde partidos políticos, sindicatos y hasta asociaciones empresariales compiten a ver quién se enriquece antes de forma ilegal, llevando a millones de familias españolas a la ruina, al paro y a la desesperación más absoluta, mientras se fomenta y alienta el separatismo más traidor que pretende la ruptura de la unidad nacional, lo que no andan, por cierto, muy lejos de conseguir. Una situación que se ha permitido y que se ha consentido a raíz de la aprobación de aquella basura de Constitución del año 78. Una Constitución a la que los falangistas ya votamos que no. Una Constitución a la que los falangistas votamos no. Y desde entonces estamos legitimados no para cambiar o reformar, sino para acabar con ella, de una forma o de otra. A ver si ahora que todo el mundo parece no quererla, vamos a ser nosotros, precisamente nosotros, los que tengamos complejos en decir que no la queremos y que la despreciamos. Solo faltaría eso. Camaradas, la unidad nacional está por encima, muy por encima de aquel engendro del año 78. Y lo mejor que se puede hacer es terminar ya con el famoso Estado de las Autonomías. Hay que encarcelar a los que promueven la ruptura y fomentan el enfrentamiento, suspendiendo las llamadas comunidades autónomas y acabando con las inventadas y las históricas, porque no pueden existir españoles de primera, de segunda y de tercera división en función de la región donde vivan. Camaradas, ante riesgos extremos, soluciones extremas. Y ahora, en el año 2015, como entonces en el año 1933, la situación es extrema y calamitosa. Y por eso, hoy como entonces los falangistas debemos dar soluciones. Y esas soluciones deben ser muy radicales, totalmente radicales. Nada de complejos. Nada de complejos ni de componendas, al enemigo ni agua. Queremos que se devuelva a todos los españoles el alegre orgullo de tener una patria y un sentido de misión en la historia, que forman parte de un pueblo grande, de una nación que se llama España, a la que queremos devolver todo su optimismo y toda su grandeza. Y por eso, hoy como ayer, en este mismo lugar, defendemos la transformación radical de la sociedad, con una entrega total a los ideales del nacionalsindicalismo y una firme determinación para conseguirlo. Porque en la lucha que se nos plantea buscaremos por encima de todo hacer oír la voz de la verdad, una verdad que se encarne en una patria, donde se haga en realidad la dignidad del hombre, la libertad y la justicia por las que José Antonio, Ramiro, Onésimo y Ruiz de Alda entregaron lo mejor que tenían, su propia vida. ¡Camaradas! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! Cerrará el turno de oradores Carlos Batres, presidente de la Hermandad Nacional de la Vieja Guardia. ¡Arriba España! En un día como hoy, el 29 de octubre de 1933, en este mismo teatro y aprovechando la libertad de la campaña electoral de las elecciones que se iban a celebrar a cabo en noviembre de ese año, se celebró un mitin público que consistió en un acto de afirmación nacional y que de hecho se convirtió en el acto fundacional de Falange Española. Intervinieron José Antonio Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y Alfonso García Valdecasas. Con una fuerte presencia policial en la calle, el teatro se llenó completamente con unas 2.000 personas, no pocas mujeres, de un amplio espectro ideológico y con una media de edad inferior a lo habitual, estudiantes, militares primos riveristas, acogidos a la ley Azaña,
albiñanistas, alfonsinos, radicales jonsistas como Ramiro Ledesma Ramos, que asistió en un palco por expresa invitación de Primo de Rivera, y carlistas como el asturiano Casariego, poco amigo del título nobiliario que evocaba la toma de Estella. José Antonio era marqués de Estella, que describió la principal intervención con un contundente laconismo que no pretendía elogio del merecimiento sino precisión. Decía que José Antonio tenía la forma de Ortega y el contenido de Vázquez de Mella. Algunos jonsistas lanzaron octavillas de propaganda del nacionalsindicalismo, pero no se produjeron ningún incidente. José Antonio, a lo largo de su discurso, formuló algunas afirmaciones que permiten matizar el sentido básico de su doctrina. Y estos puntos son: concepto de España como unidad de destino. La patria es una unidad total e irrevocable. La patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni el partido mejor organizado. Desaparición de los partidos políticos sustituyéndose por la familia, el municipio y la corporación. Menos palabrería liberal, condena del liberalismo y más respeto a la libertad profunda del hombre, justificación en su origen y posterior condena del socialismo que proclama el dogma monstruoso de la lucha de clases. Potenciar y crear una comunidad donde no existan convidados ni zángaros. Derecho de todo trabajador a una vida humana, justa y digna. El espíritu religioso, pieza clave de los mejores arcos de nuestra historia, sea respetado y amparado como se merece, sin que por eso el Estado se inmiscuya en funciones que no le son propias ni comparta funciones que sí le corresponde realizar por sí mismo. Añadió posteriormente: y queremos por último que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia, porque ¿quién ha dicho al hablar de todo menos la violencia que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está así la dialéctica como primer instrumento de comunicación, pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y las pistolas cuando se ofende a la justicia y a la patria. Este párrafo habría que recordárselo a alguno de nuestros gobernantes en las circunstancias actuales. Terminó su intervención diciendo: nuestro sitio está fuera, aunque tal vez transitemos de paso por el otro. Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo, y en lo alto las estrellas. Que sigan los demás con sus festines. Nosotros fuera, en vigilancia tensa, fervorosa y segura, ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas. Este acto fue transmitido íntegramente por radio. Tuvo poca repercusión en la prensa. Alrededor de aquel discurso de José Antonio se pretendió crear una atmósfera de silencio, de olvido, de cosas sin interés, y los pocos que lo recogieron lo hicieron sin reconocer todo el fondo del discurso, magnífico por el contenido que encerraba. El periódico liberal El Sol, del 29 de octubre, lo calificaba de un movimiento poético, y lo rechazaban primeramente por querer ser fascismo y en segundo lugar por no serlo de veras, por no ser un fascismo profundo y auténtico. La revista Acción Española, más benévolamente, reprodujo el discurso de José Antonio con los titulares "Una bandera que se alza". En el número de diciembre de esta revista, Víctor Pradera señalaba las coincidencias de la doctrina expuesta con el mitin del Teatro de la Comedia con el antiparlamentarismo carlista. En la Nación se reseñó el acto recogido al completo por Delgado Barreto. Evidentemente, las derechas tampoco acogieron con complacencia el acto. Algunos medios los tacharon despectivamente de una hermosa velada literaria del Ateneo. Dicho acto vino a constituir el acto fundacional de Falange Española según Jiménez de Sandoval. Fue Julio Ruiz de Alda quien encontró el nombre de Falange Española para la tropa de vanguardia de la Revolución Nacional. La denominación no se adoptó hasta una reunión celebrada el 2 de noviembre de 1933. Falange Española acababa de nacer. Este discurso fue proclamado en octubre del año 33, cuando ya la Segunda República Española llevaba 2 años y medio de vigencia. Y era evidente la situación caótica en que se encontraba nuestra patria. Caos que desembocó en una cruenta y larga guerra civil entre hermanos. Aquel régimen de la Segunda República que, muy lejos de lo que ahora nos cuenta, no fue ni democrático, ni de libertades, ni socialmente avanzado, ni practicó en ningún caso la justicia social. Fue un régimen despótico y partidista que desembocó en un frente popular, autor de continuos desmanes, asesinatos, torturas y toda clase de abusos y tropelías, consentidos cuando no auspiciados por la supuesta autoridad de los distintos gobiernos.
Tal vez por eso los herederos de aquellos frentes populistas inventaron esa ley que han dado en llamar de la memoria histórica y que yo denomino histérica, y que con la pasividad habitual, cuando no el consentimiento de la cobarde derecha actual, pretende invertir la historia y que los que la perdieron en aquella triste guerra civil ahora pretendan ganarla. Un ejemplo de esta actitud revanchista y tergiversadora de la verdad histórica ha sido la que se ha perpetrado en este mismo lugar hace unos meses. En la fachada de este Teatro Nacional existía una placa conmemorativa del acto fundacional de Falange, placa que se colocó en su día en el año 1971 por parte del Ayuntamiento de Madrid. Dicha placa no representaba ningún símbolo franquista, se trataba únicamente de un recordatorio histórico, uno de los muchos que salpican las calles de Madrid en memoria de hechos y personajes relevantes. Desconocemos si la decisión de retirar la placa habrá sido del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, titular del teatro o bien del Ayuntamiento de Madrid. En cualquier caso, las dos entidades en aquel momento estaban gobernadas por el Partido Popular, aquel partido del llamado mal menor que hace 4 años, entre las muchas promesas incumplidas, se comprometió a revisar la maldita ley de memoria histórica y que a día de hoy, además de borrar nuestra historia, está consintiendo pasivamente la separación de la españolísima región española que es Cataluña. La historia juzgará tal vileza de nuestros políticos actuales como de cobarde y traicionera. Así pasarán a la posteridad. ¿Cómo se entiende que se critique la actitud de los fundamentalistas islámicos, los talibanes que destrozan monumentos antiguos para borrar la historia, cuando en nuestra patria continuamente se está asistiendo a la destrucción de todos los vestigios de nuestra historia reciente y es más, a reinventar una falsa historia que se cuenta de forma totalmente manipulada a las actuales generaciones? Pero hay otra cosa peor que la desaparición de la placa conmemorativa, la desintegración de nuestra patria de España. Partiendo de aquella nefasta Constitución de 1978, los distintos gobiernos que se han venido sucediendo, de izquierdas y de derechas, lejos de solucionar los verdaderos problemas del pueblo español, han ido consintiendo y cediendo competencias a las distintas regiones españolas, de forma que al transferirse competencias como la educación, la sanidad, la justicia, el orden público, etc., han convertido a España en un auténtico reino de taifas. Los partidos nacionalistas nunca debieron de ser consentidos por la ley y tenían que haber sido prohibidos. Lo que está sucediendo ahora es la cosecha de muchos años de dejadez y de falta de firmeza de los gobernantes. En estos momentos, España puede seguir el mismo camino que la desaparecida placa, que deje de existir. Nuestro deber, como herederos de aquellos falangistas que dieron su vida por una España mejor, desde nuestros fundadores a los que cayeron antes y durante la Guerra Civil y en el Frente Ruso con la División Azul, es honrar a nuestros caídos y hacer que la memoria histórica falangista y nuestra doctrina se conozca, se perpetúe y no se manipule. Podrán quitar monumentos, placas, estatuas, pero nunca podrán borrar de nuestras mentes la verdadera historia de abnegación y sacrificio de los falangistas, que ofrecieron su vida para que hubiera una auténtica revolución nacional sindicalista en nuestra patria, y también tener en cuenta aquellos otros falangistas que en un sistema que no era el nuestro lucharon en la paz por mejorar las condiciones sociales de los trabajadores y que nunca perdieron la ilusión de conseguir una España unida, grande y libre. La bandera sigue izada. ¡Arriba España! ¡Arriba! A todos vosotros, gracias por vuestra asistencia y en particular a los jefes nacionales de Falange Española de Aljons y de la Falange, Norberto Picó, Manuel Andrino. A todos vosotros, gracias por estar aquí hoy recordando lo que nunca se nos debe olvidar, nuestra historia y nuestra doctrina. Y para cerrar el acto, vamos a cantar el himno de las Falanges. Cada sol con la camisa nueva, que tuvo las de rojo ayer, me hallará la muerte si me llega y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los
ese es nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui, esto que tengo allí, volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas 5 rosas las flechas de mi ar. Volverá en la primavera que por cierto